En América Latina, Francia siempre es un paradigma también para nosotros y nuestros libertadores, sobre todo en el caso de Bolívar y Miranda, son figuras importantes, tanto que estamos en el Arco de Triunfo, ¿no? Con Miranda, y Bolívar estuvo allí en grandes momentos. Sí, los dos estuvieron en París y fueron precursores, de cierto modo, de lo que existe hoy, de esta mundialización o globalización de los ideales, de los derechos humanos, de la voluntad de independencia de los pueblos y de soberanía de los pueblos. Fue para nosotros un gran aporte, el aporte de Francisco de Miranda al éxito de la Revolución Francesa desde un punto de vista militar, pero también intelectual. En la construcción de los ideales de la Revolución Francesa, el aporte de Francisco de Miranda fue absolutamente esencial, histórico, y para nosotros es un orgullo de tener su nombre en nuestro Arco de Triunfo. La historia ha sido permanente en esa relación Caracas-París, ¿no? Sí, ha sido una relación de fascinación. Fascinación de París para Caracas, para su Ávila, para su pueblo, este pueblo venezolano que es un crisol de identidades en Venezuela. Hay gente de todo el mundo, con orígenes de todo el mundo. Hay las tres identidades de Venezuela, caribeña, andina y amazona, pero también el aporte europeo, africano, del Medio Oriente. Venezuela es un concentrado de lo mejor de la comunidad internacional y de la apertura al mundo. El pueblo venezolano es un pueblo extremadamente abierto y con una cultura común, compartida con el resto de los pueblos del mundo. Y por eso Francia admira mucho a Venezuela, quiere a este país por su pueblo, por su gente, pero también por su geografía increíble, su historia. Yo llevo 2 años en Venezuela, cumplo 2 años, es de cierto modo mi cumpleaños, mi segundo cumpleaños en Venezuela, y es un país que me fascina, quiero a su gente, y como embajador mi gobierno me ha pedido estrechar los lazos. A pesar de la crisis en Venezuela, queremos seguir desarrollando una cooperación activa y cercana al pueblo venezolano. Decía usted que en la parte cultural es muy importante y la educativa. ¿Siguen ofreciendo las becas y las posibilidades para estudiar en Francia? Por supuesto, y el año pasado firmamos un acuerdo entre 5 universidades venezolanas y 5 universidades francesas para desarrollar los vínculos, no solamente entre estudiantes, pero también entre profesores, entre docentes, entre investigadores científicos, para favorecer los intercambios y la posibilidad para venezolanos de ir a estudiar a Francia y de franceses de venir a estudiar a Venezuela. En ese sentido, ¿hay una asociación de exalumnos, de francófonos que están acá? Por supuesto, y se reúnen, hay una asociación de los ingenieros venezolanos que hicieron sus estudios en Francia y se reúnen también de forma periódica y organizan debates científicos o sobre la actualidad, la protección del medio ambiente, la actualidad internacional. Son muy activos. Hay realmente una relación estrecha entre nuestros dos países que se concreta en las personas y en los recorridos individuales de cada persona. Algún filósofo judío decía que estamos en un mundo acuático, muy imprevisible, de muchos problemas y confrontaciones. Vimos al presidente Macron en los últimos acontecimientos, sobre todo con los 75 años de lo que fue la victoria aliada. El compromiso de Francia en eso, en este mundo tan complicado, pero siempre por la paz y por el desarrollo. Por supuesto, nuestra historia nos obliga, de cierto modo, a abogar por la paz, a apostar sobre la diplomacia y a trabajar en nuestra red diplomática en el mundo entero para forjar solidaridades entre los pueblos y construir organizaciones internacionales, regionales, que permiten estrechar los lazos y construir solidaridades políticas, económicas, sociales y culturales. Es absolutamente esencial. En este principio del siglo XXI tenemos amenazas, las amenazas de siempre que han golpeado a la humanidad, el nacionalismo, el odio, el racismo. Y para luchar contra esto, contra esos riesgos, hay que estrechar los lazos, hay que cooperar más, hay que reunirse más, hay que trabajar con las Naciones Unidas, hay que reforzar la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la Organización Mundial de la Salud. Todas esas organizaciones son testigos y elementos claves de la solidaridad internacional y de que lo que une los pueblos es mucho más importante que lo que los separa.
No puedo dejar de tocar, embajador, el tema de la crisis venezolana y el aporte que puede hacer Francia junto con la comunidad mundial, especialmente la Unión Europea. Francia, con sus socios europeos, apuesta sobre una solución política, democrática para Venezuela, una negociación que debe de ser exitosa. Venezuela va a superar esta crisis, saldrá fortalecida de esta crisis, estamos convencidos de ello y estamos trabajando duro con nuestros socios europeos para apoyar una negociación y una salida democrática con elecciones presidenciales libres. Hay que favorecerla, lo hacemos sin injerencia, pero con la voluntad de lograr un acuerdo político y democrático para que Venezuela pueda superar esta crisis y salir fortalecida. Estamos convencidos que Venezuela puede y va a ser un país fuerte y con mucha importancia en las relaciones internacionales. ¿Sigue siendo prioritaria América Latina, más allá del interés de Francia por África, por ejemplo? Francia aboga para un fortalecimiento de la comunidad internacional y de las solidaridades entre los continentes. África es un continente muy importante para Francia porque es muy cercano a nosotros por la cultura, por la geografía, pero apostamos también sobre América Latina. Acabamos de organizar en toda Francia la Semana de América Latina y en todas las ciudades de Francia, no solamente en París, se han organizado eventos para dar a conocer al público francés lo que son los pueblos latinos, su cultura, su historia, su aporte económico y social a la comunidad internacional. Entonces América Latina para nosotros es muy importante y Venezuela entre ellos más importante aún porque está en crisis y esta crisis necesita más solidaridad de nuestra parte con el pueblo venezolano y para eso estamos aquí, para reforzar esta solidaridad, incentivar la sociedad civil venezolana. En el último minuto, embajador, vamos a ratificar lo de los días que celebran ahora en Francia y en Venezuela con los actos más importantes. Del 17 al 23 de junio, empezamos el 17 de junio en la Universidad Católica Andrés Bello, pero luego habrá toda una serie de eventos, no solamente en esta universidad, sino en el Impact Hub y en la Plaza de los Palos Grandes durante 3 días, el 21, el 22 y el 23 de junio, conciertos, deporte, presencia de organizaciones no gubernamentales, franco-venezolanas o venezolanas que enseñarán al público todas sus prioridades y todas sus actividades. Habrá también asociaciones de personas con discapacidad, porque nos parece muy importante favorecer la inclusión social de todos, incluido las personas con discapacidad, y tenemos alianzas fuertes con asociaciones, en particular con la Asociación Venezolana de Personas con Discapacidad Auditiva, que queremos apoyar y queremos estrechar los lazos con las asociaciones de personas con discapacidad en Francia. Muchísimas gracias al señor embajador Román Nadal, quien es embajador extraordinario y plenipotenciario de Francia en Venezuela, en este diálogo que hemos tenido varias veces con él, embajadas y embajadores, pero en esta oportunidad con puntos muy concretos y para celebrar con ellos, venezolanos y franceses, esa unidad que, como él dice, es histórica y permanente, y así seguirá. Muy buenas noches y hasta un próximo encuentro con otros embajadores y con otras embajadas y conocer la realidad de otros países que tienen relaciones amistosas con Venezuela. Muy buenas noches.